Todas las expresiones religiosas están fundamentadas básicamente en tres grandes aspectos. Por un lado tenemos la doxa, que tiene que ver con las doctrinas o las creencias de las religiones. Por otro lado, segundo, la praxis, que tiene que ver con los ritos, los cultos. Y la tercera, con el ethos, que tiene que ver con los valores o los principios que viven, pues, que sustentan. Se sabe que en el fondo o en los aspectos esenciales, todas las religiones comparten algo de estos tres aspectos. Tienen en común muchas cosas, aunque cada una se crea más pura y verdadera que las otras. Por ejemplo, si nos preguntamos qué tienen en común la religión católica con los protestantes o con los evangélicos pentecostales, pues tendríamos que decir que muchas cosas. La creencia en Jesús, la creencia en el mismo texto sagrado, entre otras cosas, como ya lo he dicho. Entre los pentecostales es normal encontrar distancias o diferencias, especialmente en lo que tiene que ver con lo que ellos llaman las doctrinas fundamentales. Cada una de ellas cree poseer una revelación, digamos, más apropiada sobre los misterios divinos que las otras. Creen poseer mejores hierofanías, mejores experiencias religiosas, más auténticas, digamos, una mejor hermenéutica, una mejor exégesis, una mejor homilética sobre el libro sagrado, incluso mejor que la cultura que produjo el libro. Es decir, algunos de ellos se creen mejores intérpretes de la Biblia que los mismos hebreos. Y en estas dinámicas se acusan unos a otros de aplicar la eisegesis para defender sus doctrinas rectoras. Quiero detenerme en esto último, explicarlo. Lo que pasa es que la figura de la eisegesis se usa para hacer interpretación amañada o manipulada de las Sagradas Escrituras. De modo que el predicador la usa para enseñar algo que a él muy subjetivamente le parece que está bien. Técnicamente sería así. La eisegesis es el proceso de interpretar un texto de tal manera que el lector introduce sus ideas generalmente de manera subjetiva. Entonces, todos se acusan unos a otros de este tipo de interpretación fuera de contexto y de no hacer uso correcto de la verdadera exégesis. En fin, una polémica que no tiene fin. De modo también que todas y cada una de las diversas expresiones del cristianismo y del pentecostalismo especialmente se creen portadores de la verdad absoluta, nada menos y nada más que al viejo estilo del maniqueísmo, aquella religión universalista a la que perteneció Agustín de Hipona, que se creía poseedora de la fe definitiva, de la verdad definitiva, invalidando todo lo demás o todas las demás. Como si el mandamiento supremo no hubiera sido más bien amados los unos a los otros, sino descalificados los unos a los otros. Todo esto es respecto de los aspectos en los que se separan las diversas religiones. Pero hay algo que tienen muy en común las diversas denominaciones pentecostales y tiene que ver con el asunto de la glosolalia. Todas las religiones en el mundo ofrecen experiencias religiosas, pues de lo contrario no serían interesantes, no prosperarían. Ellas te prometen el encuentro personal con Dios, la liberación, la catarsis, el éxtasis, el encuentro con nuestro ser más profundo, visiones, profecías, milagros, hablar en nuevas lenguas, entre muchas otras cosas, o todo esto junto. Pues resulta que la glosolalia es la experiencia por excelencia de los pentecostales. Ser pentecostal casi que significa ser hablador de lenguas. Obviamente en la actualidad hay movimientos pentecostales que le están dando protagonismo a otros carismas, pero
históricamente, al menos entre los pentecostales unicitarios, ha sido así. ¿Y en qué consiste? Bueno, la glosolalia es la experiencia de recibir el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia inicial de hablar en otras lenguas. Es decir, si yo soy consciente de que estoy en la dimensión espiritual, ¿sí?, y que además estoy hablando en otras lenguas, y si otros lo pueden corroborar, porque debe ser evidente, entonces puedo tener la absoluta seguridad de que he sido bautizado en el Espíritu Santo. De modo que todos se esfuerzan por vivir esta experiencia, y quienes no lo logran o no lo han logrado aún, llegan a deprimirse tanto que se consideran indignos de Dios, y como si fuera poco, llegan a ser vistos como pecadores que aún no se han convertido completamente al Evangelio. Algo deben estar ocultando, dicen. Este fenómeno representa en los pentecostales el momentum supremo con la gloria inmutable de la divinidad. Hablar en lenguas es traspasar el umbral que se levanta entre el espacio profano y el sagrado, para vivenciar por fin la plenitud perfecta del ser. Es suspender la participación en el mundo material para surgir en el tiempo sagrado. Tiempo real por excelencia, tiempo al que todo pentecostal quiere pertenecer y en el que quiere permanecer. Tal vez para ti que me escuchas sea simplemente una frenética locura, pero en los estudios de las religiones, y muy especialmente en la filosofía de la religión, es un fenómeno que merece atención y que se describe así como hoy lo estás escuchando, al menos por Mircea Eliade, el filósofo rumano. Y que a alguien le parezca sin sentido no invalida de ninguna manera este hecho. La glosolalia es el punto de encuentro entre las distintas denominaciones pentecostales. Es la demostración pública de la presencia de Dios en medio de la eclesia. Es símbolo de unidad con la naturaleza divina. Vivir la glosolalia en cada celebración ritual, en cada culto, determina los estados de ánimo y de autoconciencia también, porque se puede experimentar con el cuerpo cada vez durante el culto festivo y sentirse pletórico, o en su defecto, si no se vive, si no se experimenta por haberlo contristado con el recurso del pecado, entonces se siente el vacío existencial, el trágico complejo de culpa propio del inconsciente personal. De modo que la glosolalia es punto de encuentro porque las hablan los pentecostales trinitarios, las hablan también los pentecostales unicitarios y otras expresiones religiosas, aunque en menor medida y con diferencias en la interpretación y en la importancia atribuida al fenómeno. Por ejemplo, algunas sectas judías místicas han informado sobre experiencias de hablar en lenguas, aunque, como ya lo dije, esto es menos común y generalmente se asocia con prácticas menos ortodoxas. Dentro del hinduismo, especialmente en algunas ramas del hinduismo carismático o neohinduismo, hay informes de experiencias similares a la glosolalia, aunque esto es menos frecuente y puede ser interpretada de manera diferente que en el cristianismo. En algunas tradiciones indígenas y chamánicas, las experiencias de hablar en lenguas pueden ocurrir como parte de prácticas rituales o estados de trance, aunque no se interpreten necesariamente de la misma manera que en el cristianismo pentecostal. Pero volvamos a los pentecostales. Según Beltrán, algunos de los aspectos identitarios del pentecostalismo moderno son la glosolalia, hablar en lenguas, la taumaturgia o hacer milagros y el exorcismo o la liberación espiritual. Y también la actitud entusiasta de sus adherentes, es decir, ese carácter festivo de sus celebraciones. La justificación de estos elementos identitarios la van a encontrar los pentecostales en los cristianos del primer siglo, que como colectividad hablaban justamente en lenguas, operaban milagros y se distinguían por su fervor y su alegría espiritual. Se puede leer todo esto en los primeros capítulos del libro de Hechos de los Apóstoles.
Se puede afirmar que entre todos los carismas del pentecostalismo, el más determinante es la glosolalia, ya que esta experiencia rompe el orden rígido y solemne del culto racional, silencioso y quieto, para prorrumpir en lo irracional, en lo festivo ruidoso, donde el cuerpo se estremece, donde se le da libertad al espíritu y como consecuencia el hombre participa activamente del acto religioso, se siente reconocido e incluido y encuentra mayor significado ante la vida. Mejor dicho, el clímax del culto pentecostal es la llegada del Espíritu Santo y con ella las lenguas. Entonces todo es fiesta, todo es alborozo, jolgorio, bullicio, balbuceo de fonemas incomprensibles acompañado de movimientos estrepitosos y danzas espirituales. Y un dato importante, en el pentecostalismo, a través de la glosolalia, el creyente es profeta y sacerdote. En síntesis, la glosolalia da sentido a la existencia humana del creyente. Pero ojo, yo he dicho en esta serie, en capítulos anteriores, toda experiencia religiosa es subjetiva y por tanto el sentimiento de nulidad o de espanto o el temor y temblor que se vivencia ante el poder terrible es inefable y absolutamente particular. Cada quien vive la experiencia religiosa de manera única. Solo Moisés vio la zarza ardiente. Solo Jacob vio una escalera por donde subían y bajaban ángeles. Solo Manoa vio 3 ángeles acercarse. Solo Zaqueo fue invitado a bajar del árbol y así sucesivamente. Por eso es importante distinguir al Dios de los filósofos, que es un Dios racional, que no se manifiesta así como lo estoy describiendo, que no toca a nadie. Y hay que distinguirlo del Dios vivo del que habló Martín Lutero y que como está vivo literalmente el creyente puede llegar a experimentarlo en su cuerpo, en su individualidad. Al ser personal e individual, esta experiencia nadie externo tiene jurisdicción para indicarle cómo debe sentirlo, cómo debe exteriorizar eso que está sintiendo, cómo debe dosificarlo, cómo debe regularlo o cómo debe controlarlo. Por ejemplo, si la experiencia religiosa lleva al individuo al quebrantamiento, como ocurre muchas veces, pues nadie podría decirle que así no, sino de otra manera. O está bien que llore, pero que no llore tanto, ¿no? Pero miren ustedes lo que ocurre en la práctica y cómo es que se termina perdiendo esa libertad y esa espontaneidad de la experiencia religiosa. Resulta que cuando el creyente se encuentra ante el misterio fascinante y siente en su cuerpo el despliegue de la plenitud perfecta del ser, también siente, por su ser parlante o ser que habla, la necesidad de transmitir a otros su vivencia, de querer mostrar a otros su hierofanía. Y ojo a esto, al intentar hacerlo se encuentra con la imposibilidad de usar un lenguaje preciso, pero como puede, con sus recursos lingüísticos logra comunicar imprecisamente lo vivido e invita a otros a creer en la nueva revelación que le llegó a partir de una experiencia religiosa, obviamente, ¿cierto? Porque pues no hay revelación sin experiencia religiosa. Y no solo invita a creer en esto, sino a vivirla de la misma manera, lo cual es en sí una paradoja. Este nuevo profeta se convierte así como en un fiscal de la experiencia en los demás, aprobando o desaprobando si es o no es auténtica. Entonces, esa revelación que comienza siendo personal y por ende subjetiva termina por objetivizarse al ser aceptada e imitada por otros. La imitatio Dei de la que habla el filósofo rumano Mircea Eliade en Lo Sagrado y lo Profano, diciendo que el ideal del creyente es imitar a Dios, también puede ser entendida como imitatio litis, es decir, el líder religioso debe imitar a Dios tal como los creyentes laicos deben imitar al líder religioso. El máximo apóstol a los gentiles dijo: sed imitadores de mí como yo de Cristo, lo cual significaría que la experiencia religiosa y la hierofanía subjetiva que tuvo Pablo fueron objetivadas para que los demás la vivieran de la misma manera, es decir, fueron institucionalizadas.
y al expresarse en palabras fueron redactadas como un dogma inconcuso, como una doctrina incontestable. Es por esta razón que existen en las religiones dogmas que están relacionados con las experiencias, doctrinas que determinan lo que el creyente debe sentir para corroborar su aceptación pública a la organización. Un ejemplo de esto es la glosolalia. Sobre la institucionalización de una experiencia religiosa, también nos podemos referir a la Eucaristía católica. La Eucaristía es el momento cumbre de la misa donde el fiel tiene comunión con Dios, pero no es una experiencia que se dé en la espontaneidad, sino en el protocolo establecido para ello. Lo religiosamente correcto sería permitir que cada quien viva su experiencia libre y espontáneamente. La glosolalia es la experiencia fundamental en el movimiento pentecostal moderno y se entiende como el bautismo del Espíritu Santo con la señal evidente de hablar en lenguas. Para el pentecostalismo unicitario es requisito sine qua non para el servicio al interior del templo y sobre todo para completar la catarsis soteriológica. Sin esta experiencia no hay salvación. Respecto de la glosolalia, quiero terminar profundizando algunos aspectos. El término glosolalia ha surgido de la unión de dos vocablos griegos, glosa, que significa lengua, y lalein, que significa hablar. En los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 4, dice: lalein etearis glosais, que significa hablar en otras lenguas. Y en 1 Corintios, capítulo 14, verso 18, dice: glosais lalo, en lenguas habló. Glosolalia es la palabra técnica que se usa para describir la experiencia de hablar en lenguas cuando una persona recibe el bautismo del Espíritu Santo o vive íntimamente el nuevo nacimiento. Es la experiencia fundacional primitiva de los cristianos, allá en la fiesta de Pentecostés. Pero es importante aclarar que la experiencia religiosa ocurrida en el Pentecostés bíblico está más asociada a xenoglosia, término acuñado en el siglo XX por el fisiólogo francés Charles Richet, donde xenos significa extranjero o extraño y glosa significa idioma. Es el fenómeno en el cual la persona que vive la posesión del Paracleto o del Espíritu Santo habla un lenguaje desconocido para sí mismo, pero comprensible a los demás, que fue justamente lo que ocurrió a los apóstoles que hablaron idiomas extranjeros y que la gente alrededor les entendía y se maravillaban y se preguntaban cómo era posible que ellos pudieran hablar el idioma que les pertenecía. La diferencia con la glosolalia radica en que esta última, el que la habla, dice la Biblia, habla misterios y nadie le entiende, a no ser que entre la congregación haya algún intérprete de lenguas. Listo, todo esto es lo que tiene que ver con la glosolalia. En el próximo video quiero hacer otras consideraciones. Muchas gracias, nos vemos. Chao.